En esta mañana vamos a compartir una clase acerca de una palabra o acto como Abraham de los caldeos para establecer donde Dios le hacía una promesa a Abraham de las tierras y la heredad que le daría a sus generaciones. Esta clase le vamos a poner por título: Cuida tu ofrenda de las aves, o pelear con las aves. Y como referencia bíblica vamos a tomar Génesis capítulo 15, versículo del 7 en adelante. Oramos y luego leemos la palabra del Señor y compartimos estos versículos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Señor, te pedimos que esta palabra hable a nuestro corazón, que esta palabra nos fortalezca, nos restaure, nos bendiga. Señor, que tú impartas tu bendición a través de esta palabra, restaurando nuestras vidas y ayudándonos, Señor, para que nosotros podamos salir adelante y poder conquistar todas las cosas que tú nos has dado, Señor. Gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor Jesús. La palabra dice en Génesis capítulo 15, versículo 7 en adelante, dice: y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un cordero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y lo tomó él todo esto y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Gloria a Dios. Sigue diciendo: y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez, y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado su colmo, la maldad del amorreo, hasta aquí. Y sucedió que, puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Hasta el río grande Éufrates. Perdón. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Aleluya. Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos
con el propósito de establecer un pacto con Él, con el propósito de hacer un pacto donde Dios le prometía dar una tierra que fluía leche y miel a sus descendientes. Pero Abraham le dijo al Señor: ¿en qué conoceré que este pacto será realizado en mi vida? Entonces Dios le pidió a Abraham diferentes animales para que hiciera un altar. Y para que en ese altar pusiera esa ofrenda, la cual confirmaría el pacto que Dios estaba haciendo con él. Amado hermano que me escucha, en cualquier punto de la geografía, en cualquier ciudad, en cualquier país, en cualquier pueblo donde tú estés, Dios te ha llamado, donde tú vivías en una lejanía del conocimiento de las promesas que Dios tiene para tu vida o tenía para tu vida. Dios te ha llamado donde tú vivías en una lejanía del conocimiento de las promesas que Dios tiene para tus descendientes, para tus hijos, para tus generaciones. Pero es necesario que tú, al igual que Abraham, hagas un altar, levantes un altar donde tú puedas llevar una vida de unión con el Señor, una vida de relación con el Señor. La Biblia dice que después que el Señor llamó a los discípulos en Mateo capítulo 10, versículo 1, también Él les dio autoridad sobre todos los espíritus inmundos y sobre toda enfermedad, de echar fuera todos los espíritus inmundos. ¿Pero por qué razón? Había una razón. Y la razón es que cuando el Señor te llama para que tú empieces una relación con Él, lo tienes que hacer a través de un altar. Y en ese altar van a aparecer en el sitio donde tú determines poner ese altar, van a aparecer también muchos enemigos. Van a aparecer enemigos con el propósito de que tú no puedas ofrecer el sacrificio que Dios te llamó a hacer en ese altar. Y la Biblia dice que tenemos que presentarnos como sacrificio vivo, santo y limpio al Señor. La Biblia dice en el versículo 11 del libro de Génesis 15 que cuando Abraham partió los animales, cuando Abraham ya tenía la ofrenda en el altar, ya tenía los animales divididos, dice la Biblia en el versículo 11, y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Estas aves de rapiña querían comerse la ofrenda que Abraham había decidido poner, la ofrenda que Dios le había pedido a Abraham que pusiera en el altar. Estas aves representan demonios. Estas aves representan espíritus inmundos que quieren destruir tu altar, que quieren destruir, robarte el tiempo, robarte así la bendición y distraerte para que tú no puedas tener una relación con el Señor en el altar. Mucha gente se ha acercado a mí y me ha dicho: hermano, pero es que yo cuando estoy orando en las noches, en las madrugadas, siento que alguien me está mirando. Pero es que yo no puedo orar, porque cuando yo empiezo a orar, yo siento que alguien está cerca. Yo siento que alguien camina. Yo siento que alguien está moviendo cosas. Van a aparecer enemigos
para que tú te desconectes de la relación con el Señor que tú tienes en el altar. Pero la Biblia dice que tú tienes que echar fuera, que tú, al igual que Abraham, ahuyentaba las aves, peleaba con las aves. Tú tienes que enfrentar a esos enemigos. Tú tienes que enfrentar a esos demonios y echarlos fuera, atarlos, amarrarlos en el nombre de Jesús y echarlos fuera para tener una libertad donde tú puedas adorar, donde tú puedas orar, donde tú puedas tener un tiempo de oración y comunión con el Señor en ese altar. La Biblia dice también en el versículo 12, sigue diciendo ahí, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Muchas veces nosotros nos gusta estar en la comodidad. Muchas veces a nosotros como cristianos se nos hace muy difícil levantarnos a orar en la madrugada. Muchas veces nosotros se nos hace muy difícil tener una relación en el altar con el Señor. Pero Dios demanda de nosotros sacrificio. Dios demanda de nosotros obediencia. Dios demanda de nosotros compromiso. Hay mucha gente que no ha podido transicionar, que no ha podido subir de nivel espiritualmente, porque no ha podido echar fuera el sueño. Ahora, este sueño, en términos espirituales, se relaciona o tiene que ver con la parálisis espiritual, con el congelamiento espiritual, con el adormecimiento espiritual que hay en mucha gente. Por eso es que muchas veces la gente va a las clases, la gente va a las conferencias, la gente va a las capacitaciones, pero una vez que sale de la reunión, alguien le pregunta, ¿qué captaste de la clase? Y no captó nada, porque estaba dormido. Amado hermano que me escucha, la palabra del Señor dice, despiértate tú que duermes entre los muertos y te alumbrará Cristo. Porque Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Alabado sea el Señor. Y es necesario que tú eches fuera todo sueño, todo congelamiento, todo estancamiento, todo adormecimiento espiritual. Échalo fuera en el nombre de Jesús. Echa fuera todo electromagnetismo, todo lo que te roba el tiempo, todo lo que te distrae y no te permite orar, todo lo que te distrae y no te permite estudiar, lo que no te permite escuchar la voz de Dios, porque si estás dormido no escucharás la voz de Dios. Es necesario que nosotros despiertemos. Es necesario que nosotros podamos conectarnos con el Eterno y a través de la oración en ese altar tengamos una vida de intimidad con el Señor donde nosotros podemos escuchar su voz y atender su voz. Donde nosotros podamos hacernos a través de la oración, a través de la búsqueda, a través de la comunión, hacernos flexible, sensible a la voz de Dios, sensible a la voz del Espíritu Santo para poder captar, para poder entender, para poder transicionar. Muchas veces la mente de muchas personas está en un congelamiento, está en un adormecimiento que no puede ver la luz porque no ha tenido la capacidad, no se ha levantado y ha echado fuera el sueño. Este enemigo va a querer venir para que tú no puedas alcanzar las promesas que el Señor tiene para contigo. La Biblia sigue diciendo en el versículo 12, y he aquí que el temor de una gran oscuridad, el temor, segundo enemigo, el temor.
muchas veces tú no has podido conquistar, no porque Dios no te ha otorgado el poder, no porque Dios no te ha otorgado la facultad, no porque Dios no te ha otorgado las armas, sino porque tú te has dejado invadir del temor, porque tú te has dejado invadir tu mente del qué dirán la gente, porque tú te has dejado invadir la mente de que yo no puedo. Tú has permitido que a tu mente el diablo traiga toda clase de cosas negativas y cierre ese portal de luz que te puede hacer ayudar a entender que tú eres más que victorioso. El temor es una voz que nos dice muchas veces que ya estamos fracasados. El temor es una voz que nos dice muchas veces que algo malo nos va a pasar. El temor es un arma en potencia de Satanás para que tú, como hijo de Dios, no puedas conquistar, no puedas transicionar. Pero el Señor nos ha dicho que nosotros tenemos el poder de atar y el poder de desatar. Dios nos ha dicho que nosotros tenemos el poder de echar fuera a los demonios. Y en este caso tenemos que echar fuera todo demonio de temor para que podamos transicionar y para que podamos alcanzar y para que podamos conquistar y para que podamos subir a un nivel mejor espiritualmente hablando. Alabado sea el Señor. La Biblia sigue diciendo, dice, de una gran oscuridad, Señor, de una gran oscuridad que cayó sobre él. Aleluya. Dice, he aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Aleluya. Oscuridad, la noche, cuando te quedas solo. Oscuridad, en términos espirituales hablando, espiritualmente, representa cuando tú tienes una mente opaca, una mente que no puedes entender con claridad las decisiones que debes tomar para conquistar. Cuando tú estás viendo que estás enfrente de tu enemigo y tienes muchas indecisiones en las cuales tú con claridad no puedes ver qué es lo que debes decidir. Cuando muchas veces no sabes cómo actuar a la hora de decidir sobre un trabajo, sobre tu vida, sobre tu matrimonio, sobre muchas cosas en tu vida y estás confundido y te quedas solo. Muchas veces nosotros nos hemos sentido que nadie está con nosotros. Muchas veces nosotros nos hemos sentido que Dios se apartó de nosotros y por más que oremos, Dios no nos escucha. Amado hermano, la oscuridad, la opresión, las tinieblas, la noche, es un enemigo que tú debes vencer, que tú debes echar fuera, que tú debes de atar y declararlo inoperante en tu vida para que puedas ver con claridad el propósito de Dios que tiene para contigo. Por eso vemos que antes de que Josué entrara en Jericó, Josué tenía temor. Josué sabía que a los pueblos a los cuales él se enfrentaba era gente que estaba experimentado en batalla y que él venía con un pueblo que solo lo que sabían y habían aprendido en Egipto era hacer ladrillos y a estar en servidumbre de trabajos. Pero Dios le dijo a Josué
no temas. Esfuérzate y sé valiente, porque yo estaré contigo. Y el Señor Jesús nos ha dicho a nosotros, no temas, porque yo he vencido al mundo. El temor, la oscuridad, gloria al nombre de Jesús, son cosas que nosotros tenemos que echarla de nuestras vidas para que el altar sea un altar donde el Señor pueda manifestar su gloria y el Espíritu Santo, la Ruaj HaKodesh, pueda derramarse sobre nosotros en su plenitud total y espiritualmente nuestros ojos sean abiertos y podamos ver con claridad los propósitos y las grandezas que Él tiene para con nosotros. La palabra del Señor dice, aleluya. Entonces dijo a Abraham, Dios le dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Dios le estaba diciendo de lo que iba a pasar con el pueblo de Israel cuando estuvo en Egipto. Ya Dios le había dicho, cuando esto pasó en el pueblo de Israel, ya esto el Señor se lo había dicho a Abraham. Pero el Señor le había dicho a Abraham que también esa ciudad Él la iba a castigar. Y que ese pueblo de esa ciudad saldría con muchas riquezas. No importa en la situación que tú estés pasando. No importa en la dificultad que tú estés pasando. Permanece en el altar. Permanece en una vida de oración, en una vida de comunión, en una vida de consagración al Señor. Y el Señor te ayudará a conquistar las tierras y las bendiciones que ya Él te ha prometido. Mucha gente que son del pueblo de Israel todavía está en Egipto. Pero a través de tu oración, a través de tu altar, esa gente va a volver. Muchos de tus hijos, tal vez tu esposa, tal vez tu esposo, mucha gente está en Egipto, esclavo, en servidumbres a Faraón. Faraón representa el diablo. Pero a través de tu altar, a través de tu oración, Dios va a poner en libertad a los cautivos. Y esos cautivos que son tu descendencia, un día van a poder gozar de las bendiciones que Dios te ha prometido y de las tierras que Él desde antemano le prometió a tu padre Abraham. Bendito sea el Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Gloria al Señor, dice. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en una buena vejez. Dios quiere que tú tengas larga vida. Dios quiere que tú tengas una vida llena de abundancia, una vida próspera, una vida larga, una vida en paz. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Si tú no oras, si tú no tienes un altar, cómprese un buen seguro. Porque el diablo lo puede sorprender en cualquier momento y la muerte puede tocar tu puerta. Pero tú a través de tu altar tienes el poder de neutralizar todas las influencias que operan en contra de tu vida y de tu familia. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado el colmo, la maldad del amorreo hasta allí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que
pasaba por entre los animales divididos. Gloria a Jesús. Era el Señor confirmando el pacto, el sacrificio, la ofrenda que Abraham, Dios le había mandado a hacer. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Toda la tierra de los cananeos, todas esas tierras, Dios se las prometió a Abraham. Dios te llamó para que fueras conquistador, para que tú conquistaras, para que tú fueras de victoria en victoria. Dios no te llamó al conformismo. Dios no te llamó para que tú hoy te ganaras $1000 o tuvieras en un trabajo y ya no más. Dios te llamó para que tú fueras conquistador, para que tú fueras cada vez subiendo de nivel a un nivel mejor, para que tú tuvieras arriba y no abajo, para que tú fueras cabeza y no cola. Pero estas cosas van a llegar a ti cuando tú tengas un altar, cuando tú tengas una vida de oración y un altar en la cual tú te presentes cada día y cada hora en sacrificio vivo, agradable al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Espero que esta palabra les haya sido de bendición, les haya sido de instrucción. Y quiero orar por ti en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a cada persona que escucha esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús, liberta a los oprimidos, Señor. Padre, en esta hora, Señor, ayuda a cada persona a tener un altar firme, un altar fuerte, un altar de oración, un altar donde pueda conquistar todas las promesas que tú has prometido a tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Si tú has escuchado este video y no te has convertido, no has entregado tu corazón al Señor, yo te invito a que lo hagas. Repite conmigo esta oración. Padre, Señor Jesús, te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Señor, perdóname, límpiame con tu sangre. Inscríbeme en el libro de la vida. Sálvame por tu misericordia. Señor, gracias, Señor Yahweh, por tu Hijo Jesús. En el nombre de Yeshua HaMashiach, te doy gracias por tu amor. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Si te ha gustado este video y te ha sido de bendición, suscríbete y seguiremos subiendo diferentes clases en diferentes días, en diferentes temas. Bendito sea el Señor. Dios les bendiga.